Bienvenidos a un nuevo episodio de Casos de Crímenes Reales. En un pequeño pueblo de Montana, una familia aparentemente ordinaria desencadena una de las historias más escalofriantes que llevan a la traición, el asesinato y un juicio que sorprendió a la comunidad. Esta es la historia de Sarah Bene, una mujer asesinada por los deseos prohibidos de su esposo con su hermanastra. Sarah Bene, de 36 años de edad, era el corazón del hogar, una ama de casa devota, quien encontraba alegría en las pequeñas cosas. Usualmente horneaba pasteles para recaudar fondos para la iglesia. Siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas, pues habiendo crecido en un hogar estricto pero amoroso, aprendió de sus padres el valor del compromiso y el trabajo duro. Su matrimonio con Nelson era su orgullo y creía haber construido una base sólida e indestructible. Nelson Bene, de 45 años, era el proveedor de la familia. Era un habilidoso ingeniero civil. Pasaba largas horas en sus obras locales y quien parecía compartir los mismos valores familiares que su esposa Sarah. Para el mundo exterior, Nelson era un hombre dedicado a su familia, pero el pasado de Nelson era más complicado de lo que se podía imaginar. Nelson había crecido bajo la sombra de la infidelidad de su padre, quien tuvo una breve aventura durante su infancia y que resultó en el nacimiento de una niña. La existencia de su hermanastra Bonnie era un tema de murmullos en el pequeño pueblo de Montana, pero la familia de Nelson ignoró el asunto. La madre de Nelson se negó a reconocer la aventura o al hijo producto de la infidelidad. Durante años Nelson no tuvo contacto con ella, pero todo cambió cuando cumplió 21 años. La madre de Bonnie la llevó al pueblo donde vivía su familia, y los dos medios hermanos se conocieron por primera vez. Bonnie, con tan solo 15 años, era audaz y rebelde, todo lo opuesto a Nelson. La conexión entre ellos fue inmediata, pero lejos de ser ordinaria. Bonnie se sentía atraída por la estabilidad de Nelson, mientras que Nelson, que había crecido anhelando un vínculo más profundo en su fracturada familia, se vio cautivada por la energía desbordante de Bonnie. A medida que crecían, la relación entre Nelson y Bonnie había cruzado límites que jamás debieron tocarse. Era un secreto que ambos llevaron a la adultez sin hablarlo, pero que jamás olvidarían. Nelson creyó que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Fue entonces para el 2016 cuando la vida cuidadosamente construida de Nelson comenzó a desmoronarse. Para inicios de invierno, Nelson recibió un email de Bonnie. Escrito con anhelos y arrepentimientos, Bonnie deseaba hablar sobre su pasado para cerrar capítulos y seguir adelante. Nelson, por su parte, estaba dudoso. Sin embargo, no pudo ignorar los asuntos pendientes. Cuando se encontraron en un restaurante en las afueras del pueblo, Bonnie ya no era la adolescente salvaje que Nelson recordaba. Ahora, con 28 años, era una mujer llamativa, segura de sí misma y con un aire de control que resultaba tanto intimidante como atractivo. Hablaron sobre sus luchas, relaciones fallidas, una carrera que nunca despegó y el sentimiento persistente de no encajar resultado de ser producto de una infidelidad. Lo que comenzó como un encuentro inocente pronto tomó un giro diferente al recordar su pasado compartido. Bonnie pronto alimentó la tensión no resuelta entre ambos. No pudo resistirse al deseo que alguna vez vivió con su medio hermano Nelson. Ese día la relación prohibida resurgió, asimismo como las consecuencias devastadoras durante los meses siguientes. Nelson y Bonnie mantuvieron su relación en secreto. Se encontraban en moteles fuera del pueblo cuidando de no dejar rastros. Su relación era intensa, alimentada por años de emociones reprimidas y la emoción de lo prohibido, pero también era tumultuosa. Las tendencias manipuladoras de Bonnie comenzaron a salir a la luz. Demandaba la atención de Nelson y sentía celos de la vida que él compartía con Sarah. Nelson, por su parte, estaba consumido por la culpa. Amaba profundamente a Sarah y a sus hijos, pero no podía romper el vínculo tóxico que compartía con Bonnie. Cada vez que se prometía a sí mismo que sería la última, Bonnie lo atraía de nuevo aprovechándose de sus debilidades y su historia compartida. A principios de 2016, Sarah comenzó a notar cambios en Nelson. Llegaba tarde a casa diciendo que había trabajado horas extras. Estaba distante y a menudo perdido en sus pensamientos. Sus conversaciones animadas se volvieron breves y tensas. Algunas noches evitaba incluso tocarla. El punto de quiebre de Sarah llegó una tarde cuando encontró un recibo en el bolsillo de los pantalones de Nelson. Era de un motel en un pueblo vecino fechado una semana antes. Al principio trató de justificarlo. Quizá había estado allí por trabajo o ayudando a un amigo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien.
Durante los días siguientes, Sara comenzó a unir las piezas. Notó cómo el teléfono de Nelson vibraba a horas inusuales y cómo salía de la casa o habitación para tomar las llamadas. Una noche mientras dormía Nelson, Sara no pudo resistir la tentación de revisar su teléfono. Lo que encontró destrozó su mundo. Una cadena de mensajes de una mujer llamada Bonnie, algunos coquetos y otros explícitos, detallando sus encuentros la noche anterior. Al día siguiente, Sara esperó hasta que los niños se durmieran, colocó el teléfono sobre la mesa de la cocina abierto en los mensajes y confrontó a Nelson. Al principio lo negó todo, luego insistiendo en que Bonnie era solo una vieja amiga de la familia, pero al escuchar a Sara con voz temblando de ira y dolor, Nelson se derrumbó y confesó la aventura, pero omitió el detalle más impactante. No fue hasta que Sara exigió saber cómo conocía a Bonnie que Nelson reveló la verdad completa. Bonnie no era solo su amante, sino también su media hermana. La reacción de Sara fue de incredulidad y repulsión. Sentía que todo su matrimonio había sido una mentira y que el hombre que creía conocer había estado ocultando algo tan oscuro. Sara no durmió esa noche. Se sentó en la mesa de la cocina mirando fotos de su familia, tratando de entender cómo Nelson pudo haberla traicionado de esa manera. Al amanecer tomó una decisión. Expondría la aventura sin importar las consecuencias. Creía que la verdad debía salir a la luz tanto por su propia paz como por la seguridad de su familia. Lo que Sara no pudo prever fue la devastadora cadena de eventos que su decisión desencadenaría. El colapso de la familia Bene comenzó una tarde de domingo en su casa. Sara había pasado semanas lidiando con el peso de la traición de Nelson, entre la ira y la desesperación, sin saber si mantener la aventura en secreto por el bien de sus hijos o exponer la verdad. Finalmente su enojo prevaleció, principalmente alimentado por las acciones de Bonnie, quien había comenzado a dejar mensajes en el buzón de voz casi burlándose de Sara y afirmando que ella y Nelson compartían un vínculo que nadie podría romper. Sara decidió que la verdad no podía permanecer oculta. Convocó a una reunión familiar, invitando a sus padres, a los de Nelson y también a Bonnie. La reunión se llevó a cabo en su casa. El ambiente estaba cargado de tensión. Incluso antes de que alguien pronunciara una palabra, los niños habían sido enviados a la casa de una muy buena amiga de Sara. Cuando todos estuvieron reunidos, Sara expuso todo. Habló con calma pero con determinación, relatando los meses de traición que había descubierto y la horrible verdad sobre la relación entre Nelson y Bonnie. Nelson permaneció en silencio con el rostro pálido mientras Bonnie sonreía desafiante, como si se sintiera orgullosa del caos que había provocado. La revelación impactó a los padres. La madre de Nelson, una mujer orgullosa que había pasado décadas ignorando la existencia de Bonnie, rompió en llanto. Estaba devastada no solo por la traición de Nelson hacia Sara, sino también por la realización de que la infidelidad de su esposo había llevado a una situación tan monstruosa. El padre de Nelson permaneció rígido, mirando al suelo con la culpa escrita en su rostro. Por otro lado, la madre de Bonnie reaccionó con furia, culpando a Nelson de corromper a su hija y negándose a aceptar que Bonnie había retomado la relación de manera voluntaria. La reunión degeneró rápidamente en un caos de voces superpuestas y acusaciones cruzadas. Bonnie, sin embargo, se mantuvo inquietantemente tranquila. Afirmó que ella y Nelson eran almas gemelas y que su relación trascendía la moralidad o los lazos familiares. Su atrevimiento dejó a todos impactados. En los días que siguieron, Nelson hizo intentos desesperados por salvar su matrimonio. Imploró a Sara por perdón, prometiendo que cortaría todo contacto con Bonnie para siempre. Incluso bloqueó el número de Bonnie, pero la confianza de Sara estaba completamente destruida. No podía borrar de su mente la imagen de Nelson y Bonnie juntos, ni olvidar la traición a sus votos. Sara se apoyó en su familia. Pasando largas horas al teléfono con su hermana y sus padres, comenzó a discutir la posibilidad de una separación, aunque la idea de deshacer su familia le pesaba enormemente en el corazón. Bonnie, mientras tanto, se negaba a dejar ir a Nelson. Su obsesión creció, convencida de que Sara era el problema. Comenzó a acosar a Sara con llamadas telefónicas, dejando mensajes cargados de veneno y amenazas. Algunas veces imploraba pidiendo a Sara que se apartara. Otras veces eran mensajes intimidantes acusándola de no ser digna de Nelson. El acoso no se detuvo ahí. Bonnie comenzó a aparecer sin invitación a la casa de los Bene. Los vecinos notaron su coche estacionado en la calle a horas inusuales. En una ocasión, Sara vio a Bonnie parada en la calle mirando fijamente hacia la casa con una intensidad inquietante. A principios de 2017, el miedo de Sara comenzó a crecer.
Mantenía las puertas cerradas con llave todo el tiempo e incluso consideró presentar una orden de restricción, pero en momentos de calma se preguntaba si estaba exagerando. Después de todo, Bonnie aún no había lastimado físicamente a nadie. Aún así, la tensión en el hogar de los Bene era palpable. Nelson estaba constantemente al borde, desgarrado entre la culpa y el temor por lo que Bonnie pudiera hacer. Sarah intentaba mantener la calma por el bien de sus hijos. La mañana del 15 de febrero de 2017 comenzó como cualquier otra. Sarah, viviendo en tranquila calma frente al caos que la rodeaba, había planeado un día de actividades domésticas. Los niños estaban en la escuela y la casa estaba inusualmente tranquila, pero para el mediodía todo cambiaría. Una vieja amiga y vecina de Sarah notó algo extraño. La puerta principal de la casa de la familia Bene estaba entreabierta. Pensó que era extraño, pero no investigó de inmediato. No fue hasta la tarde, cuando Sarah no recogió a su hijo menor en la escuela, que comenzaron a sonar las alarmas. La policía llegó a la casa de los Bene. La escena que descubrieron era impactante. El cuerpo de Sarah fue encontrado en las escaleras tendido en un charco de sangre. Su garganta había sido cortada y había señales de lucha, muebles volcados y vidrios rotos esparcidos por la casa. La escena del crimen indicaba un acto de pasión, la violencia tan personal que no dejaba dudas de que el atacante había actuado bajo una intensa emoción. La policía notó que la casa había sido saqueada, pero nada de valor significativo. No era un robo, era un ataque dirigido. El teléfono de Sarah, aún sobre la mesa de la cocina, tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. El 26 de febrero de 2017, la policía comenzó a reconstruir los eventos previos al asesinato. Nelson fue interrogado durante horas. Proporcionó una coartada afirmando que había estado en el trabajo esa mañana, lo cual fue corroborado por sus colegas. Sin embargo, su conexión con Bonnie lo convertía en una persona de interés. La atención rápidamente se dirigió hacia Bonnie. Los vecinos informaron haber visto su coche cerca de la casa de los Bene en los días previos al asesinato, y varios mencionaron su comportamiento errático en los últimos meses. La policía obtuvo una orden para registrar su apartamento, donde encontraron pruebas inquietantes: un cuaderno lleno de escritos obsesivos sobre Nelson, Sarah y su familia. El 28 de febrero de 2017 la investigación dio un giro dramático. Bonnie desapareció. Su apartamento quedó intacto, como si hubiera huido apresuradamente. Su coche fue encontrado abandonado a las afueras del pueblo. Esto generó temores de que estuviera intentando escapar. La tragedia de la familia Bene sacudió profundamente al pequeño pueblo. Durante 6 meses Bonnie eludió a las autoridades. 10 de agosto de 2017 provocó una búsqueda a nivel nacional. Con su nombre y rostro en todos los medios de comunicación, los investigadores descubrieron pruebas de que había estado viviendo con dinero en efectivo, usando identificaciones falsas y mudándose con frecuencia entre pequeños pueblos. El caso dio un giro el 5 de octubre de 2017, cuando un agente de la patrulla fronteriza en la frontera con Canadá notó a una mujer que esperaba cruzar visiblemente nerviosa. Su apariencia estaba drásticamente alterada. Había perdido peso significativamente, pero fueron sus ojos los que la delataron cuando su identificación falsa no pasó. Bonnie intentó huir. Corriendo por el puesto de control, no llegó lejos. Después de una breve persecución, fue derribada al suelo y sometida por los oficiales. En su bolso encontraron una gran suma de dinero en efectivo, un pasaporte falso y un diario lleno de pensamientos perturbadores sobre Nelson y Sarah. Bonnie fue inmediatamente llevada a Montana, donde se le acusó de asesinato en primer grado. A principios de 2018 comenzó el juicio de Bonnie. Estuvo marcado por una mezcla de reflexión sombría y emociones intensas. Todos los días la sala del tribunal estaba repleta de miembros de la comunidad, ansiosos por ver que se hiciera justicia. El caso de la fiscalía era sólido, liderado por la fiscal adjunta Hilary Stark, una litigante experimentada, conocida por su enfoque meticuloso. Stark presentó a Bonnie como una mujer peligrosa y manipuladora, cuya obsesión por Nelson la llevó a asesinar a Sarah en un ataque de celos. Apoyó su caso con evidencia contundente, mensajes de texto y mensajes de voz de Bonnie que enviaba a Sarah, algunos de los cuales contenían amenazas, pruebas forenses incluidas huellas dactilares y ADN que vinculaban a Bonnie con la escena del crimen, testimonios de vecinos que ubicaban a Bonnie cerca de la casa de los Bene la mañana del asesinato. También destacó los perturbadores escritos del diario de Bonnie, que revelaron un patrón de pensamiento obsesivo y delirante.
En estas páginas Bonnie se refería a sí misma como el verdadero amor de Nelson y escribía sobre eliminar obstáculos para su felicidad. La defensa argumentó que las acciones de Bonnie fueron el resultado de una inestabilidad mental y un profundo malestar emocional. Afirmó que su complicada crianza y la relación tóxica con Nelson la habían llevado a un estado de desesperación. Trató de desviar parte de la responsabilidad hacia Nelson, insinuando que su manipulación y engaño jugaron un papel significativo en los eventos que llevaron a la muerte de Sarah. Uno de los momentos más emocionales del juicio llegó cuando Nelson Benes subió al estrado. Su testimonio fue fundamental no solo para el caso de la fiscalía, sino también como un momento de ajuste de cuentas personal. Nelson describió su aventura con Bonnie a detalle y expresó la culpa que sentía por lo sucedido a Sarah. Habló sobre los meses previos al asesinato, como había intentado cortar la relación con Bonnie, pero subestimó la profundidad de su obsesión. El 20 de mayo de 2018 el jurado dio su veredicto. Bonnie fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permaneció serena mientras se le dictaba la sentencia. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y celebraciones. La familia de Sarah, que había estado presente, lloró abiertamente cuando se leyó el veredicto. Nelson vendió la casa familiar y se mudó con sus hijos. Se dedicó completamente a criarlos y prometió enseñarles la importancia de la honestidad y la integridad. Aunque nunca logró perdonarse a sí mismo completamente, canalizó su remordimiento en la creación de un futuro mejor para ellos. Y así, querido espectador, llegamos al final de esta historia criminal. Me gustaría mucho saber tu opinión, así que te animo a dejarla en los comentarios del vídeo. Siempre con respeto hacia la víctima y su familia podemos debatir, pero recordemos que todos merecemos consideración. No olvides suscribirte y dar un me gusta si has disfrutado de mi trabajo. Buenas noches y hasta la próxima historia.